días, estimados estudiantes, esperando que ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias, que estén pasando lo mejor posible, ¿no es cierto?, en estos días, en este año que ha sido bastante especial. Y bueno, eh, hoy día tenemos una clase preparada para ustedes, vía digital, ¿no es cierto?, de lengua castellana y comunicación, o lenguaje como ustedes le dicen. Me llamo Grimanesa Viso y soy la profesora del lenguaje y quien está a cargo de hacer las clases ya para el nivel nocturno. Bien, vamos a hacer, ¿no es cierto?, para el segundo nivel de educación media, la priorización de los objetivos, dada la actualidad que hay hoy día, ¿no es cierto?, y que estamos en las teleclases, entonces nos piden priorizar los objetivos que sean los esenciales, ¿ya? Para esto tenemos el nivel 1 de objetivos, entonces es leer comprensivamente textos de carácter no literario referidos a temas y problemas de la realidad contemporánea. Ese es nuestro objetivo, entonces, de priorización. Y el objetivo de aprendizaje de esta clase es identificar los distintos tipos de argumentos con el propósito de comunicar pensamientos y diferentes tipos de puntos de vista personales. Ese entonces es el objetivo de aprendizaje para la clase de hoy. Vamos a recapitular un poco, vamos a volver un poquito hacia atrás para, resumiendo, darle algunas ideas importantes, ¿no es cierto?, que lo que es y lo que nos corresponde como unidad, para que ustedes aprendan qué es, ¿no es cierto?, los textos argumentativos. Los textos argumentativos, entonces, son aquellos que tienen como propósito, como objetivo o finalidad convencer o persuadir a nuestro interlocutor, en donde el emisor tiene la intención de producir un cambio de actitud en el receptor. O sea, el emisor viene a ser aquí entonces la persona que habla, la persona que se dirige a un receptor, ¿ya? ¿Y qué va a hacer él? Va a convencer o persuadir, ¿no es cierto?, de las ideas que tiene para, ya sea modificarlas en su interlocutor, en su receptor, inducir algún tipo también de nuevas ideas, refutarlas o hacerles cambiar de opinión o estabilizar, afirmar ideas o creencias. Otra idea entonces importante es que nos van a permitir este tipo de argumentación, nos van a permitir desarrollar nuestras capacidades lingüísticas, habilidades y confianza personal. Cuando nos referimos a capacidades lingüísticas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de nuestra capacidad, nuestro poder de hablar bien, de comunicarnos bien, de la mejor manera, ¿no es cierto?, a nuestros interlocutores. Esto se da en el plano oral, en lo que nosotros conversamos, hablamos, ¿no es cierto?, y también en la parte escrita, que es muy importante. Vamos a ver entonces, como les decía, los tipos de argumentos. Ojo que estamos en el discurso argumentativo, ¿ya? En el discurso argumentativo, entonces hay dos tipos de argumentos y según el énfasis o la forma de razonamiento tenemos el lógico racional y también el emotivo afectivo. Estos son los dos tipos de argumentos, ¿no es cierto?, según el énfasis que demos a la forma de razonar, cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, y para hacer más comprensiva la tesis que se sostiene y también para darle más fuerza, ya utilizamos esta parte, ya sea lo lógico racional, lo cognitivo, ¿no es cierto?, o lo emotivo afectivo. A continuación, entonces, vamos a mencionar algunos de los tipos de argumentos más comunes. Los argumentos más comunes tenemos entonces, en esta clase vamos a hablar de 5. Se utilizan, pueden utilizarse más, pero esta clase nos vamos a referir a 5 que son como los más utilizados, ¿ya? Entonces, el primer tipo de argumentos serían aquellos basados en datos y hechos. Este tipo de argumento nos presenta información que descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿no es cierto?, van a estar basados en gráficos, en estadísticas, en porcentajes, hechas por, se supone, personas que saben de los temas, que saben del tema, ¿ya? Y un ejemplo de este tipo de argumentos es,
se ha comprobado, y ustedes, si ustedes se dan cuenta ahí que está con rojo, ¿no es cierto? Está destacado. Se ha comprobado. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que hay estudios que se han hecho sobre ese tema y se ha comprobado, se ha realizado, ¿no es cierto?, la comprobación, se ha hecho en la práctica, en la realidad, y han salido entonces estadísticas, gráficos, datos, ¿ya? Etcétera. Que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración. Vuelvo a decirlo entonces, ¿no es cierto? Se ha comprobado, son vía datos estadísticos, análisis, gráficos, porcentajes, etcétera. ¿Ya? Otra, ¿no es cierto?, para seguir en este tema de los argumentos basados en hechos, ¿no es cierto?, se basan en pruebas, aquellos que se basan en pruebas observables, en ejemplos concretos, en hechos prácticos e incuestionables. O sea que realmente estos han sido comprobados. No hay ahí, no entra, no cabe un margen de error, de duda, ¿no es cierto?, que puedan echarse atrás. Están comprobados. ¿Ya? Y un ejemplo gráfico para esto sería, este año ha llovido muy poco, porque se sustenta en un argumento, ¿no es cierto?, de hecho. No han bajado los ríos. Los lagos tienen descendido su nivel. Hay sequía. Los lagos están un tercio de su capacidad y esta es una realidad que está ocurriendo en nuestro país, nosotros en Chile. Actualmente ha pasado así, este año, en los últimos tiempos ha pasado así. Claro, el hecho que haya llovido, pero no han llenado la capacidad que debieran tener como normalmente, ¿ya? Entonces es una realidad, basta ver las sequías, basta ver, ¿no es cierto?, las tierras desoladas, que salen documentales, han hecho reportajes en la televisión, y los animales no tienen que comer y se produce entonces el hambre, etcétera, ¿no es cierto? Lleva una serie de consecuencias que están hiladas, que están relacionadas entre sí. Entonces, por las sequías, ¿ya? Es un ejemplo concreto entonces de lo que de aquellos tipos de argumentos que están basados en hechos. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a otros tipos de argumentos que son los siguientes. A ver, un momentito, vamos a ver acá, parece que se quedó un poco pegado. Vamos a ver para poder avanzar. Ya a la siguiente diapositiva. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Ahora sí, ahora estamos utilizando, pues, no utilizan. El otro tipo de argumentos que son sumamente utilizados, entonces, son aquellos argumentos que están basados en la autoridad. Estos argumentos frecuentemente hacen uso del nombre de personas o instituciones de prestigio reconocidas como autoridad en el tema en que se plantea la tesis. ¿Ya? Ejemplo, dice acá, el cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro prediciendo las claves en el medio ambiente, que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Los expertos identificaron un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Científicos de la Universidad de Washington. ¿Qué quiere decir este tipo de argumento? ¿No es cierto? De autoridad significa que está avalado, que está garantizado por expertos en el tema, ¿ya? Que hay personas, ¿no es cierto?, que estudian, que tienen conocimiento sobre estos temas y ellos son autoridades, que son, ¿no es cierto?, personas a las que la mayoría de las otras personas les van a creer. Entonces es muy importante su opinión sobre el tema, su discurso que tengan sobre diferentes temas, ¿ya?
vamos a ver también que los argumentos basados en autoridad es aquel argumento que toma como premisa la opinión de alguien que se considera una autoridad en el tema, ¿ya? Esa es, más o menos también podríamos decir que se corresponde, ¿no es cierto?, a una definición. Es una premisa de alguien, ¿no es cierto?, es una autoridad en el tema. Y un otro ejemplo podría ser, ¿no es cierto?, un doctor que da, después de hacerle, por supuesto, el diagnóstico a una persona enferma, le da, por ejemplo, un diagnóstico de que esta persona desgraciadamente tiene un cáncer, ¿ya? Y esta persona, ¿no es cierto?, es un médico que ha hecho estudios, años de estudios, se ha perfeccionado, ¿no es cierto?, en su área de la salud y ha hecho exámenes a esta persona, le ha hecho un diagnóstico acabado, quizás ha pedido terceras opiniones y ha llegado a ese diagnóstico de que esta persona, según los antecedentes, los estudios, los análisis, tiene cáncer. Y eso sería otro ejemplo práctico, ¿no? Vamos a pasar entonces a otro tipo de argumentos que son aquellos que están basados en relaciones de causa y efecto, ¿ya? El argumento causal pretende comprobar una tesis al razonar que la existencia de una causa provoca determinado efecto. Se espera además que la relación entre causa y efecto se haya comprobado científicamente. Son aquellos entonces basados en relaciones de causa y efecto. Algunos dirigentes de los clubes de fútbol de primera categoría se han quejado que en nuestro país escasean los buenos volantes chilenos, debido a que ha ido en aumento la contratación de volantes extranjeros. Entonces acá, ¿no es cierto?, hay un ejemplo claro que dice causa-efecto. El efecto sería que se contratan volantes extranjeros. ¿Por qué? ¿Cuál sería la, la causa? Es que no hay volantes extranjeros, ¿no es cierto?, volantes nacionales chilenos aquí en el país, ¿no es cierto?, que sean buenos. Por ende, se han ido a contratar al extranjero, son jugadores de otra nacionalidad, ¿ya? Ese sería también un ejemplo para este tipo de argumento, ¿ya? Volvamos atrás porque vamos a dar más información sobre este tipo de argumentos basados en relaciones causales o de causa-efecto. Por ejemplo, podemos decir también eh, es aquel que razona sobre una causa para un efecto determinado, ¿ya? Establece una relación causal entre dos hechos entonces que se relacionan, ¿ya? Entonces podríamos decir que B es consecuencia de A, ¿ya? B, el efecto es consecuencia de A, ¿ya? Que viene a ser la causa y efecto. ¿Y cuál sería entonces un ejemplo? A ver, un ejemplo que se me ocurra, un ejemplo para este tipo de argumento de causa y efecto o causales. Podría ser las plantas, ¿no es cierto? Para crecer, para germinar y crecer bien, ¿no?, como adecuadamente, necesitan ciertos factores o condiciones para tal efecto, ¿ya? Por ejemplo, las plantas necesitan de luz, necesitan, podríamos decir, agua, necesitan una tierra, ¿no es cierto?, buena, un buen clima para que ellas crezcan bien y den sus frutos, etcétera. Entonces, esto se debe a que, ¿no es cierto?, tienen esas condiciones, cumplen con esas condiciones. Y una condición importante, también un factor ahí que influye mucho en las plantas es el sol, ya que el sol, ¿no es cierto?, permite a las plantas realizar la fotosíntesis. Ya eso se estudia en biología, entonces es un hecho que es así, se ha sido estudiado y se ha comprobado entonces que esta planta, para que den frutos, germinen, crezcan, se reproduzcan, necesitan ciertas condiciones. Y una de las más importantes, ¿no es cierto?, es la fotosíntesis, ¿ya? Seguimos entonces con otro tipo de argumentos, que son aquellos que están basados en generalizaciones. Este tipo de argumento se sostiene en que a partir de una serie de situaciones similares, una serie de situaciones, podríamos decir, afines, parecidas y específicas, se concluye en una afirmación general. En este tipo de argumento hay que tener claro que puede haber excepciones y que se habla de la generalidad, ¿ya? Igual pueden haber excepciones, no quiere decir que siempre va a ser, debiera ocurrir lo mismo, debiera ser lo mismo, no, pueden haber excepciones a la regla, como se dice, ¿ya?
Y un ejemplo para este tipo de argumentos de generalidades generalizaciones es, si bien es sabido que los jóvenes tienen una vívida imaginación y son creativos, lo que contrasta con la rigidez de pensamiento de los adultos y ancianos. Aquí están haciendo una generalización que nos dice que todos los jóvenes son imaginativos y son creativos. Puede ser, ¿por qué no? No están haciendo una generalización por contraste con los adultos mayores, las personas de edad, ellos son rígidos en su manera de pensar. Se está haciendo una generalización, pero no significa que siempre sea así, ¿ya? Eso es. Entonces, em, podemos también aquí agregar que la generalización es aquella que sirve para presentar una conclusión general a partir de hechos particulares que tienen características comunes o coherentes entre sí, ¿ya? Se hace entonces una conclusión a partir de hechos específicos, ¿ya? Eh, como ejemplo, ah, podemos hablar entonces de que, a ver, en el sur, en Santiago, ¿no es cierto? Estamos en invierno, en estos meses de agosto, por lo tanto debe llover, siempre llueve. Entonces, como ya estamos en agosto, va a llover, ¿ya? Generalmente puede ocurrir así, así, puede ocurrir así, pero no significa que siempre vaya a ser así, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, podría ser aquí en la zona norte, especialmente aquí en Pica, que todos los años, en febrero, en enero, nosotros nos va a repercutir, va a llegar el invierno boliviano. Quiere decir, cuando llueve, ¿cierto? Empieza a llover en pleno enero, en febrero empieza a llover. Claro, ocurre, generalmente ocurre, pero no significa la excepción, que siempre vaya a ser así. ¿Ya? Entonces, esto sería un ejemplo de por generalización. ¿Ya? Otro tipo de argumentos que empleamos va a ser aquellos argumentos que apelan a los sentimientos. ¿Ya? Esto es fácil, es aquella, ¿no es cierto?, en la que los argumentos emplean recursos que pretenden conmover al receptor, incorporando elementos afectivos emocionales. ¿Ya? Entonces, estos tipos de argumentos siempre apelamos, ¿no es cierto?, a los sentimientos, al amor, al cariño, ¿no es cierto?, de nuestros interlocutores y para quizás lograr algo que nosotros queremos conseguir, que nos den el favor, que nos den un permiso, que en la familia se pueden dar estos tipos de argumentos, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay uno relacionado con el agua que dice así: como bien sabemos, el agua potable es cada vez más escasa en el mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando nos bañamos, cuando regamos los jardines o en otras acciones diarias, desperdiciamos grandes cantidades de agua que perfectamente podrían satisfacer las necesidades de familias concretas. Aquí estamos quizá apelando a los sentimientos, ¿no es cierto?, de las personas, de que seamos más cuidadosos al usar el agua, que es un bien precioso, que no es infinito, el agua también se puede acabar y que debemos cuidarlo. ¿Ya? Y ya tenemos aquí cerca en Chile, tenemos problemas con el agua, ¿no es cierto?, las sequías, y en otros países del mundo tenemos realmente problemas complicados con el tema del agua. Ahora mismo, bueno, estamos en esta pandemia, ¿cierto? Y hay gente que no tiene agua, ¿ya? Tiene que salir a conseguirla. Es súper complicado, súper complejo, ¿ya? Este sería también entonces otro ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que es apelando a los sentimientos, a la parte afectiva de las personas para cómo verlas, ¿no es cierto?, y hacerlas tomar conciencia de las situaciones que suceden muchas veces, ¿no es cierto?, negativas, ¿ya? Y como conclusiones de este tipo de textos argumentativos, tenemos entonces que en la interacción humana y como tal está presente muchos textos que leemos y escuchamos cotidianamente, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, ¿no es cierto?, en familia, al comprar, al salir a la calle, al interactuar con otras personas, en sociedad, en el trabajo, etcétera, siempre vamos a tener y vamos a utilizar.
nosotros tenemos que utilizar los diferentes, en nuestro discurso argumentativo, los diferentes tipos de argumentos. Y lo que más nos conviene es saberlo, ¿no es cierto?, cuándo identificar estos diferentes tipos de textos argumentativos y utilizarlos bien. ¿Para qué? Porque la idea fuerte es que al saber utilizarlos, nosotros vamos a mejorar, vamos a potenciar nuestra comunicación lingüística, ya sea tanto oral como escrita, lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, dar buenas ideas, argumentar con razón, eh, bueno, por ende nos permite mejorar nuestra personalidad, ¿no es cierto? Y ser mejores parlantes, se dice cuando una persona habla bien en forma oral, adecuada y también escrita, en forma escrita, que también es muy importante. Bien, para continuar, luego de, espero lo hayan entendido los ejemplos que dimos, léanlos bien, por favor, ahí están, hay la definición y un ejemplo. Espero que hagan este ejercicio que se trata de aplicar lo aprendido en esta clase. Y dice así, les pido que ustedes redacten un tipo de texto argumentativo, el que ustedes elijan, ¿ya? Según lo que hemos visto anteriormente, que fueron 5, ¿ya? Fueron 5. Vamos a recapitular entonces que primero, ¿cuál fue el tipo de texto argumentativo que vimos? Los tipos de argumentos. A ver, ¿cuáles fueron los tipos de argumentos que vimos? Fueron 5. El primero fue basados en datos y hechos, ¿cierto? El número 1. Número 2, basados en la autoridad. 3, basados en la relación causa y efecto. 4, basados en las generalizaciones, y 5 son aquellos, ¿no es cierto?, argumentos que apelan a los sentimientos, ¿ya? Para hacer un resumen de lo que vimos recién. Bueno, alumnos, espero que ustedes hagan un tipo de argumento, le estoy pidiendo, ¿por qué? Porque para que ustedes lo hagan, es importante que lo realicen, porque vamos a tener una clase, una retroalimentación para ustedes el día 6 de agosto, según tengo informado. Ya ahí el coordinador los va a estar enviando esta fecha, va a confirmar la fecha, ¿ya? Para que ustedes entren y hagan la retroalimentación, hagan sus consultas, sus dudas, etcétera. La otra etapa es la siguiente, la evaluación formativa, que va a ser, ¿no es cierto?, el 11 de agosto. Va a haber un horario para que ustedes entren también y hagan la evaluación formativa. Después, la última etapa va a ser la entrega de resultados en cápsulas por Loom y va a ser el 18 de agosto. Todas estas fechas se las va a confirmar el coordinador y el profesor jefe. Espero entonces, estudiantes, que estén muy bien, que entren a internet, a sus correos, y que puedan realizar todas estas etapas para que tengan su nota. Y eso, estemos bien, ¿no es cierto? Y nos vaya bien a todo el mundo. Saludos entonces y cuídense. Nos vemos pronto.